Spider-Man se mantiene irreductible al frente de las taquillas mundiales a pesar de la llegada de pesos pesados como Matrix 4, The Kingsman 3 y Canta 2. Te lo cuento al detalle resaltando que hoy además repasaremos los números de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos al detalle y por país. Así que feliz Navidad y vamos allá. Y como siempre empezamos con las cifras del pasado fin de semana en México. Octavo puesto para Resident Evil, que se despide, otros 604.000 pesos, 32,7 millones acumulados. Séptimo puesto para West Side Story o Amor sin barreras, que es el título que le han dado en México, que debuta en este puesto tan bajo con cifras flojas, 813.000 pesos, aunque acumulando 4.800.000 desde su estreno pocos días antes. Sexto puesto para Ray Richard, Una familia ganadora, la película con Will Smith, que podría darle nominación al Oscar, ya lo veremos, y que en España llega el 21 de enero, 2,1 millones, 23,7 acumulados. Quinto puesto para El legado de los cazafantasmas, otros 2,5 millones, acumulando ya 123,5. Cuarto puesto para La Casa Gucci, que apenas se mueve respecto a las semanas anteriores, está teniendo muy buen resultado en este país, otros 3,9 millones, 63,2 acumulados. Tercer puesto para la película navideña de este año, Clifford el gran perro rojo, otros 5,6 millones, acumulando ya casi 26. Segundo puesto para el último fenómeno de Disney, al menos en cuanto a número 1 y número 2 de los últimos tiempos, 8 millones más para Encanto, que se queda ya rozando los 100. Pero número 1, con una aplastante diferencia para Spider-Man Sin Camino a Casa, nada menos que 506,5 millones de pesos, acumulando casi 700 desde su estreno, y que se traduce en algo más de 33 millones de dólares, bastantes más que lo acumulado hasta el momento por Furious 9 o por Venom 2, así que campeona absoluta del año y cifras más propias de la prepandemia. Hola, Peter. La próxima semana la cartera mexicana va a tener bastante actividad a pesar de estar en plenas navidades, como por ejemplo con El deseo de Ana, también con una película que ha dado bastante que hablar, Lamb, y también con la llegada de una película de terror, otra más, esta vez de factura mexicana, Karen la posesión, y también con la tercera entrega, en este caso en forma de precuela, de Kingsman. Nos vamos ahora a la taquilla española del pasado fin de semana, también con mucha actividad. El octavo puesto para La familia perfecta en su tercera semana, esta comedia que poco a poco ha ido encontrando su hueco, aunque otros solo 59.000 euros. Su bagaje final no llega al 1.250.000. Séptimo puesto para Way Down, 6 semanas ya en cartel, otros 156.000 euros, acumulando ya más de 5.300.000. La Casa Gucci, que consigue otros 175.000, rozando ya los 3 millones. Clifford el gran perro rojo, la película navideña del momento, 182.000 euros más, y ya supera el 1,5 millones en España. Cuarto puesto para Afterlife, Los cazafantasmas, que consiguen su tercera semana, otros casi 200.000 euros, bajando mucho esta semana por culpa de las grandes entradas, aunque ya se queda rozando los 3 millones de euros. Tercer puesto para Encanto, que ya está, como digo, en Disney Plus, su cuarta semana con 425.000 euros más, superando ya los 5,5 millones. Segundo puesto para un debut, el de la comedia Mamá o Papá, que consigue en su primera semana algo más de $500.000 de euros, pero el número 1, sin discusión, de una forma apabullante, como en el resto del mundo, Spider-Man No Way Home, que debuta en casi 400 cines, pero ojo, en 1.100 pantallas, con 7.290.000 euros en lo que es el fin de semana, pero desde el jueves 16 acumulando nada menos que 9.252.000, lo que sería el segundo mejor debut contando los 5 días. Una auténtica barbaridad y por supuesto ya siendo la película más taquillera del año. Vas a volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas. La próxima semana la cartera española también va a tener bastante actividad, con una comedia francesa que nos llega y que seguro que encuentra su hueco, o Vuelta a casa con mi hija, también con El contador de cartas, veremos qué tal esta película que venía con bastante interés, y también, como en México, con la llegada de la tercera entrega de Kingsman, en este caso una precuela con bastantes cambios de nombres, veremos qué tal funciona, ahora veremos sus cifras americanas y su debut mundial. Y vamos con la taquilla americana de este fin de semana con un debut, A Journal for Jordan, una película con Michael B. Jordan de protagonista, 2,2 millones en su debut.
Con otro debut raro, Licorice Pizza, un poquito por encima, 2,3 millones, aunque un poquito más desde su estreno unos días antes, 3,6. West Side Story, que sigue bajando, aunque esta semana ha bajado un poquito menos en porcentaje que la anterior, con otros 2,8 millones y 23,9 ya acumulados. O American Underdog, que consigue 6,2 millones también en esta semana de estreno. Cuarto puesto para The Kingsman, otro de los debuts importantes de esta semana cargada de estrenos, 6,3 millones, 10 desde que se estrenó el miércoles. Así que flojo debut para esta película que, bueno, ahora veremos sus números mundiales y también su recorrido con las otras dos entregas. Tercer puesto para Matrix Resurrection. Tercer puesto, no el segundo, 12 millones. 22,5 desde el miércoles cuando llegó a las pantallas. Se esperaban entre 35 y 40 millones, así que los números hablan por sí solos. Posiblemente las malas críticas y el mal boca a boca vayan a dejar esta película muy lejos de los números que podría haber hecho, que ya de por sí no iban a ser demasiado grandes por su estreno simultáneo en HBO Max, pero desde luego cuidado porque podemos estar ante un auténtico descalabro. Ahora veremos sus números mundiales. Segundo puesto para Canta 2, que lo ha hecho muy por delante de Matrix Resurrection y consigue 23,7 en este fin de semana, pero ya 39,4 desde el miércoles, así que muy buenos números para esta película que puede hacer unas grandes cifras aprovechando las fiestas navideñas. Y el número 1, de momento no hay quien se le acerque, Spider-Man No Way Home, otros 81,5 millones y ya acumula la asombrosa cifra desde que se estrenó de 467,3. Los 600 están muy a su alcance en este mercado, algo que muy pocas películas han conseguido, así que ahora vemos sus números mundiales porque desde luego Spider-Man va a dar mucho que hablar todavía en las próximas semanas. Todos mueren luchando contra Spider-Man. Es su destino. La semana que viene la cartelera estadounidense va a tener un respiro. Apenas hay un estreno destacable como el de Jockey, pero seguramente hablaremos de una semana de transición, aunque con muchos estrenos potentes que se han venido acumulando estos últimos días. Y vamos ahora a los números mundiales. Empezamos por The Friendship Pass, que sigue con su camino largo y tedioso hacia los 50 millones. La última noche en el Soho, que ya parece confirmarse que no se va a mover de los 23 o 24 millones. Y Richard, lo último de Will Smith, que podría tener sorpresa con los Oscars, ya veremos si le miran o no, y que todavía está lejos de los 50 de su presupuesto. Dune, que cabalga muy lentamente hacia esos 400 que de momento no alcanza. El caso de James Bond, que ya ha sido desbancada el número 1 de este año y que de momento queda lejos de los 780 millones, 800, veremos si es su barrera final, pero parece complicado que los alcance. O Venom, que esta semana ha conseguido superar los 500 millones. La película navideña del momento, todavía camino de los 70 para Clifford. Y Resident Evil, que prácticamente ya ha echado el freno, y eso que lleva muy poco entre nosotros, y ni siquiera ha llegado a los 35 millones. Otro fracaso más de este año. O la Casa Gucci, que poquito a poco sigue sumando dividendos a sus arcas y ya supera con creces los 100 millones. Y Encanto, en la semana en la que ya ha llegado a Disney Plus, que todavía no llega a los 200 millones. Ay, 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 que parece que esto también huele a medio fracaso. Veremos si Disney es capaz de maquillar las cifras. O la recién estrenada El Callejón de las Almas Perdidas, todavía le queda mucho recorrido por delante, pero le va a costar mucho no ser otro fracaso, al menos económico. Y el caso de Eternals, que ya hablaremos de esta película con calma cuando toque repasar sus números al detalle, pero que esta semana ha llegado por los pelos a los 400 y ya parece que muy poquito más va a conseguir. Con los números y las estadísticas en la mano, podemos hablar más de fracaso que de éxito, pero los tiempos son los que son y habría que maquillarlo con ciertos matices. O el caso de lo último de Spielberg, West Side Story, que va camino de los 40 millones, muy lejos todavía, siquiera de los 100 de su presupuesto. O Cazafantasmas, que ya está echando el freno con mucha rapidez y todavía está lejos de los 200 millones. Le va a salvar su presupuesto más o menos moderado bajo, porque de lo contrario lo tendría complicado. En cuanto a las películas de momento, Canta 2, que ha debutado con fuerza en tan solo una semana, 65,8 millones. Y su presupuesto de 85 es bastante fácil ya de alcanzar, así que probablemente haga buenos números. Y mucha expectación habrá por ver lo que ocurre con Kingsman. Aún no tenemos el presupuesto, pero desde luego un debut algo discreto, teniendo en cuenta también que se ha estrenado muy poquitos mercados. Veremos qué tal es esta película, que no deja de ser una precuela, no una tercera entrega. Eso lo va a poner un poquito más difícil, recordando además
que las otras dos entregas fueron muy bien en taquilla. Por ejemplo, la primera entrega, Kingsman, en 2014, hizo nada menos que 414 millones con un presupuesto inferior a los 100, así que hizo una buena taquilla. Y la segunda entrega, que llegaría 3 años después, El Círculo de Oro, hizo 410 millones con un poquito más de 100 de presupuesto, así que también hizo buenos números. Y por supuesto, esta semana muy atentos a ese estreno de Matrix Resurrection o Matrix 4, con las malas críticas que la han acompañado en general, y que debuta con 69,8 millones, teniendo en cuenta que además ha llegado a la vez en HBO Max. Vamos a ver qué tal se las apaña para hacer buenos números. Lo cierto es que tampoco sabemos todavía su presupuesto, pero me da que va a quedar muy lejos de las cifras de las otras entregas. Recordemos, Matrix o The Matrix en el 99 hizo 466,6 millones con un presupuesto de 63. También hay que decir que 63 millones para esta película parece muy poco. Y poco después, en el 2003, la segunda entrega, Reloaded, hizo nada menos que 741,8 millones, eso sí, con un presupuesto mucho más holgado. Y el caso de Revolutions, que también se estrenó ese año, solo que a finales, con un presupuesto de entre 110 y 150, hizo ahí así una cifra un poco más discreta y digamos que salvó los muebles, pero poco más, con 427, así que es muy probable que esta cuarta entrega sea la que menos recaude y ya veremos, según su presupuesto, cómo queda en cuanto a rentabilidad o fracaso. Y por supuesto, la película de la que todo el mundo quiere saber los números es Spider-Man No Way Home, que ya ha superado los 1.000 millones, 1.054,4, es decir, ya multiplicado por 5 su elevado presupuesto. Es la segunda del personaje en más recaudación hasta el momento, en tan solo una semana o 10 días prácticamente, ni siquiera llega a los 10 días todavía, y ya es la número 49 de la historia en alcanzar los 1.000 millones de recaudación. Y ahora mismo, viendo su buena repercusión, todo hace pensar que superará los 1.500 e incluso los 1.600. Vamos a ver antes los números de los países en este segundo fin de semana. Por ejemplo, Argentina, otro 1.200.000, ya supera los 10 millones de dólares en este país. Los 2,3 de España, con los que ya supera los 16,5, hablamos siempre de dólares. O, por ejemplo, los números de México, otros 6,8 millones, y ya superaron los 52. Podría adelantar a Endgame como la más taquillera de la historia, tiene pinta de que puede conseguirlo, y en Reino Unido ya camino de los 70 millones. Y como he dicho hace un momento, si llega a los 1.500 sería la 10ª película de la historia en conseguirlo, y se quedaría muy cerca de Furious 7, aunque probablemente alcance los 1.600. Así que El Rey León en live action podría ser su enemigo a batir y podría adelantar a nada menos que Los Vengadores, que hizo 1.518. Desde luego habrá que estar muy atentos a los números de esta película, que son sencillamente increíbles. Y como dije al principio, vamos a repasar los números de una de las películas más importantes de este año, Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos, otro producto Marvel que ha triunfado en las taquillas, pero con comillas. Fijaos, porque el presupuesto, entre 150 y 200 millones, no ha dejado demasiado margen para que sus 432,2 sean realmente exitosos. La verdad es que estas cifras en una época prepandémica habrían sido un fracaso, pero en el contexto actual, digamos que más o menos ha salvado los muebles, aunque la sensación es que había sido un gran éxito. Aunque también hay que decir que viendo los números de Spider-Man No Way Home, estas cosas habría que empezar a verlas con otros ojos. Y en cuanto a los números país por país, hay que destacar que los números en Estados Unidos y Canadá, el mercado doméstico, han sido la clave para que la película haya funcionado bien. Fijaos bien, más de la mitad de lo recaudado ha sido aquí, recordando que ha habido mercados donde ha ido mejor y otros peor, incluso en algunos no ha llegado ni siquiera a estrenarse. En Japón, 8,7 millones. Hay que decir que Japón no ha tenido un buen año en la taquilla, porque, por ejemplo, uno de sus, entre comillas, vecinos, Corea del Sur, ha hecho casi el doble, 15,2. En Australia, 12,6. En India, 4,4. Parece que allí en Marvel todavía no ha cuajado tanto como en otros países. Recordar y destacar que en China no ha llegado a estrenarse como otros tantos títulos de este año. Está siendo un mercado complicado en los últimos tiempos. Y esperemos que empiece a volver a tener estrenos de Hollywood, porque si no, las cosas pueden ser complicadas en los próximos tiempos. En Rusia sus cifras han sido de 8,7 millones, en Italia consiguió 4,5, en Francia una buena cifra, 12,9, casi 13 millones, algo menos de 10 en Alemania. En Reino Unido, que ha sido uno de los mejores mercados de este 2021, casi 30 millones. En Brasil, 7,4. Y en cuanto a los mercados latinos, 1,5 en Argentina. Hay que decir que hay unos cuantos mercados donde no ha llegado ni a estrenarse.
también 1,7 en Chile, en Colombia 2,3, en México, a pesar de la sensación de gran éxito, 7,6 millones, una cifra discreta en otros momentos, y en España ha acabado rozando los 7 millones de dólares. Por tanto, éxito con todas las comillas que queráis, porque los tiempos son los que son, y la verdad es que ha salvado las cifras por los pelos. La semana que viene seguiremos atentos a las cifras de los blockbusters del momento en unas fechas con tantos movimientos en las taquillas y con tantos números que analizar. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y no os metáis en líos tampoco en Navidad.